Muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Estefanía Zapata, jefe de la oficina de egresados. Hoy nos acompaña Valentina Duque y también nos acompaña nuestro conferencista José Luis Buitrago. Valentina Duque nos acompaña del Servicio Público de Empleo y José Luis Buitrago también, quienes nos van a hablar sobre los beneficios tributarios y económicos para grupos poblacionales priorizados y así conocer los programas y los incentivos disponibles para empresas que vinculan jóvenes y poblaciones priorizadas. Esto es una charla profesional para nuestros empleadores y pues para todas las personas que están en nuestra base, que están contratando ya sea practicantes o egresados de la institución de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a José Luis Buitrago, quien nos va a hablar sobre estos beneficios, y a ustedes muchísimas gracias por asistir. Muchas gracias, Estefanía. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es José Luis Butrago. Soy funcionario de la Unidad del Servicio Público de Empleo. Entonces, me va a permitir darles una charla sobre cuáles son los beneficios tributarios y económicos que existen para los empleadores para que disminuyan costos laborales y estos beneficios se dan por vincular diferentes personas pertenecientes a grupos poblacionales. Me voy a permitir compartir pantalla. Para el efecto voy a apagar mi cámara para que tengan una mejor visibilidad. Y por favor me confirman que estén viendo mi pantalla adecuadamente. La estamos viendo, José Luis. Bueno, entonces la charla la hemos denominado Impulsando la inclusión laboral, beneficios tributarios y económicos que benefician grupos poblacionales priorizados. Entonces, primero que todo, yo quiero ampliarles nuevamente y recordarles qué es el servicio público, el servicio público de empleo eh, y cómo está estructurado. Entonces, el Servicio Público de Empleo está estructurado a nivel nacional y está conformado por 205 prestadores autorizados, 205 agencias y bolsas de empleo a nivel nacional. De estas 205 agencias y bolsas de empleo, 70 son públicas, es decir, la agencia de empleo del SENA que está presente en todos los departamentos. Hay 27 entes territoriales que tienen agencias de empleo. Bogotá tiene su agencia de empleo, Villavicencio, Medellín, Santa Marta, Cúcuta, así son 27 entes territoriales. Y hay agencias de empleo de cajas de compensación familiar 42. Ustedes conocen la agencia de empleo de Compensar, Confenalco Valle, Confenalco Antioquia y así sucesivamente a nivel nacional. Y también existen 135 agencias y bolsas de empleo privadas. Dentro de las agencias de empleo privadas hay 54. De ellas tenemos las más reconocidas como Trabajo, Empleo.com, entre otras. Y están las bolsas de empleo que principalmente pertenecen a universidades, como es en este caso la invitación que nos hace la Bolsa de Empleo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El Servicio Público de Empleo tiene 501 puntos de atención, 224 puntos de atención en la red privada. Estamos presentes en 32 departamentos, 202 municipios. Entonces, invitación a que conozcan cómo está estructurado y usen los servicios del Servicio Público de Empleo. En este caso, utilicen mucho más los servicios que les ofrece la Bolsa de Empleo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bueno, dentro del Servicio Público de Empleo también tenemos una ruta de empleabilidad. Esta ruta de empleabilidad que dispone o cuenta con 4 servicios, es la que contiene los servicios de gestión y colocación y permite a aquellas personas que están buscando un empleo o a ustedes, empleadores, que desean buscar personal idóneo para su labor, hacer ese encuentro entre las personas que están buscando empleo y ustedes que disponen las vacantes. La ruta de empleabilidad la voy a comentar así rápidamente, tiene 4 servicios. Un primer servicio que es el servicio de registro, donde ustedes si no están registrados los invitamos a que se registren al Servicio Público de Empleo. En este caso se registren con la Bolsa de Empleo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Paso 2, orientación ocupacional. Una vez ustedes se registren, reciben una serie de servicios como empleadores, donde le dan información del mercado laboral, le dan una información de cómo perfilar las vacantes, le dan información sobre competencias, le dan información sobre ajustes racionales en el caso de que quieran
que quieran vincular a una población diferenciada, a una persona con discapacidad o a una persona veterana de la fuerza pública, a una persona mayor. Ellos le dan la información. Una vez ustedes publican y disponen de una vacante eh, y dicen yo necesito un técnico administrativo o un auxiliar operativo, entonces las agencias de empleo les hacen a ustedes el proceso de preselección, donde revisan qué personas dentro del banco de hojas de vida cumplen con los requisitos y seleccionan unas 15 hojas de vida. Una vez seleccionan esos 15 hojas de vida, hacen posteriormente una remisión a ustedes de unos 3 5 hojas de vida para que sean finalmente ustedes quienes tomen la decisión a qué personas desean vincular. Los servicios del Servicio Público de Empleo son gratuitos, son gratuitos. Entonces, los invitamos a que utilicen los servicios del Servicio Público de Empleo. Bueno, y ya para ir entrándonos a la parte de los beneficios tributarios económicos, quisiera dar el concepto de qué es el empleo inclusivo. Entonces, el empleo inclusivo son aquellas acciones que desarrollan los empleadores con el fin de favorecer la inclusión, sobre todo de aquellos grupos poblacionales que tienen mayores barreras de empleabilidad. Diferentes estudios, como qué personas pertenecen a esos grupos poblacionales, personas migrantes, veteranos de la fuerza pública, personas mayores, personas víctimas del conflicto armado, personas pertenecientes a jóvenes, población género, ya sea mujer o población LGBTQI+, reincorporados, reinsertados, grupos étnicos, población afro, población indígena, entre otros. Entonces, esas poblaciones se muestra que tienen unas mayores barreras de empleabilidad, entonces por eso es necesario que desarrollemos acciones conjuntas. ¿Qué ventajas tiene que ustedes hagan un empleo inclusivo? Entonces, primero, si hay una diversidad en su empresa, en la planta de trabajadores, se fortalece los grupos de trabajo y los hacen más productivos. Los estudios demuestran que entre más diversas sean las plantas de personal, las empresas mejoran su productividad. Eh, Otra ventaja, aumenta la posibilidad de mejorar la imagen corporativa. Entonces, ustedes pueden mostrarse como una empresa inclusiva y tener reconocimientos de diferentes entidades a nivel nacional o territorial y maximiza las capacidades y competencias del talento humano y sobre todo contribuye a la construcción de un país más justo, diverso y equitativo. Ayuda obviamente a construir, a disminuir los índices de pobreza que tiene nuestro país. Bueno, entonces vamos a entrar ahora sí directamente al tema. Entonces, ¿qué programas hay de parte a nivel nacional para promover el empleo, en este caso, empleo inclusivo? Entonces, a nivel de Colombia, les voy a mostrar tres programas, tres. El primero es el programa Empleos para la Vida. Quisiera que escribieran en el chat si lo conocían, no, si se han postulado alguna vez a este programa Empleos para la Vida. Estefanía, me dices, por favor, si alguien levantó la mano, alguien de los presentes se ha postulado a este programa en los últimos 2 años. Ya te digo, por el momento en el chat dice Gloria Isabel, no, no lo conocía. Listo. Raúl tampoco Bueno, lo conoce. listo. Entonces, el programa Empleos para la Vida. Este es un programa del Ministerio del Trabajo. Entonces, vamos a ver en qué consiste este programa para apoyarlos a ustedes. Entonces, ¿qué es Empleos para la Vida? Básicamente es un programa del gobierno colombiano donde se le da un subsidio a la nómina si ustedes vinculan diferentes tipos de poblaciones en cargos nuevos, en cargos nuevos. Si ustedes vinculan a una persona con discapacidad, el gobierno le va a estar subsidiando la nómina mensualmente en un 35%. Si contratan a un joven entre 18 y 28 años, le va a estar dando un subsidio con respecto a su salario del 30% mensualmente. Si contratan a una mujer mayor de 28 años, de igual forma, el subsidio es del 20%. Y si contrata a un hombre mayor de 28 años, el subsidio es del 15%. Entonces, este programa es el programa Empleos para la Vida y es el más importante en este momento y es liderado por el Ministerio del Trabajo. ¿Qué requisitos tienen las empresas, eh, los empleadores para postularse a este programa? Entonces son tres requisitos y muy sencillo. Primero, haber vinculado trabajadores adicionales a la nómina después de mayo del 2023. Es decir, si ustedes en este momento en su empresa ahí, en mayo del 2023 tenían 10 trabajadores
hoy tienen 15. Por esos 5 nuevos trabajadores pueden solicitar el subsidio a la nómina. Si ustedes en mayo del 2023 tenían 30 trabajadores y hoy, agosto del 2025, tiene 40 trabajadores, por esos 10 nuevos trabajadores puede solicitar, puede postularse para recibir el subsidio a la nómina. Segunda condición, Camila. Segunda condición, tener un producto de depósito en una entidad financiera. Obviamente, la mayoría, si no todas las empresas tienen una cuenta corriente, una cuenta de ahorros en cualquier entidad financiera, obviamente reconocida por la Superintendencia Financiera. Y el tercer requisito, estar al día en los pagos de salud, de seguridad social y salarios. ¿Listo? Entonces son unos requisitos muy sencillos y lo importante aquí es que comparen la nómina, cómo estaba la nómina de ustedes en mayo del 2023. Ahora, ¿qué documentos tienen que entregar ustedes para presentarse? Entonces, primero les voy a decir dónde se tienen que presentar. Eh, esta documentación la tienen que radicar ante su entidad financiera. Ya la mayoría de los bancos tienen este formulario del Ministerio del Trabajo, lo tienen virtual. Si alguien aquí, por favor, alguien dígame en qué banco tiene su empresa la cuenta bancaria. ¿Algunos de ustedes en qué empresa tienen Bancolombia la... nos dice Raúl, Casallas y BBVA. Listo. Entonces, por simple curiosidad, si quiere tener más La información propia de vivienda, su banco, Isabel. escriba empleos para la vida Bancolombia o empleos para la vida Vivienda en Google. Y ahí le va a salir de una vez la información propia de su banco y el formulario que es muy sencillo para que si cumple requisitos de incremento de la nómina, le van a entregar ese subsidio. ¿Listo? Entonces, eh, para ampliar información pueden entrar a la página del Ministerio del Trabajo, pero les recomiendo entren, escriban así, empleos para la vida y el nombre de su banco. La Vivienda, Gran Ahorrar, Bancolombia, o BBVA, entre otros. Entonces, tienen que diligenciar un formulario, ya todos los bancos los tienen en línea. Todos los bancos lo tienen en línea, entonces búsquenlo y es muy sencillo de diligenciar. Segunda, documento, certificación firmada por ustedes, representantes legales, o por revisor fiscal o contador, diciendo que están al día en pago de salarios y prestaciones sociales. Y tercero, un documento que es muy regular para todos, el RUT. ¿Listo? Entonces es una documentación sumamente sencilla para que se postulen ustedes a este programa de fomento al empleo. Ahora, este programa tiene una ventaja adicional. Si la persona que ustedes hayan vinculado, que a la persona que ustedes hayan vinculado, perdón, un momentico, eh, entonces, requisitos, tiene que haber un incremento de la nómina y tienen que haber vinculado al trabajador al menos en los últimos 6 meses. Estamos en agosto, entonces lo debieron haber vinculado en febrero. Si pasaron estos 6 meses y sabemos que Pepito lo contraté en febrero, lleva vinculado en mi empresa más de 6 meses, cumple el requisito. ¿Listo? Ahora, existe una ventaja adicional. Si este trabajador nuevo que vinculamos y ya cumplió los 6 meses, en los últimos 4 meses estuvo desempleado, no disfrutó del mecanismo de protección al cesante, el subsidio de la nómina se hace un 10% adicional. Es decir, para las personas con discapacidad que era del 35, se sube al 45%. Para las jóvenes que era del 30, se sube al 40%. Para mujeres que era del 20, se sube al 30%. Y para hombres mayores de 28 años, que era el 15, se sube al 25%. Entonces, aquí hay una ventaja adicional si los trabajadores que ustedes vinculan estuvieron cesantes en los últimos 4 meses. Aquí estamos viendo la información en materia ya de plata, en efectivo. Con base en un salario mínimo, por ejemplo, si contratan a una persona con discapacidad, mensualmente le van a estar entregando un subsidio de 498.225 pesos. Si es un joven, 427.050 pesos. Si es una mujer, 284.000 pesos. Y si es un hombre mayor de 28 años, 213.000 pesos. Entonces aquí vemos financieramente el aporte que se le da de parte del Ministerio del Trabajo mensualmente, vuelvo y repito, mensualmente, por haber vinculado a estos trabajadores. Entonces, por ejemplo, una persona con discapacidad, el salario mínimo es 1.430.000,
y se le está dando un aporte de 498.000, es bien importante. Fechas de postulación. Entonces, las postulaciones se hacen cada 2 meses, cada 2 meses. Si ustedes se postularon en abril, tienen que postularse a los 2 meses. Si ustedes se postularon en enero de este año, tienen que postularse cada 2 meses. Entonces, cada 2 meses, si se postulan ahorita, dentro de 2 meses, es decir, en octubre, tienen que volverse a postular. Y las postulaciones se van a abrir el 24 de agosto y van hasta el 31 de agosto. Entonces, si están interesados en este programa, cumplen requisitos, revisen el formulario de su banco, eh, y lo pueden diligenciar del 24 al 31 de agosto del 2025 y adjuntar lo que yo les dije, el RUT y el certificado de que están a país salvo por salarios y prestaciones sociales. ¿Listo? Es un programa muy, muy bueno, y es financiado por el gobierno nacional. Aquí está el impacto a diciembre del 2024 de este programa. Con este programa se han generado 952.383 nuevos empleos. De esos 953.000, 2.155 personas con discapacidad, 552.000 jóvenes, 225.000 mujeres y 172.000 hombres mayores de 28 años. Listo, aquí están las cifras. Si ustedes quieren tener más información de los datos y el impacto de este programa, aquí la presentación se les va a entregar a ustedes. Aquí hay un vínculo para que ustedes entren y aquí está la información del impacto del programa. ¿Listo? Si ustedes se presentaron y quieren saber cómo va su solicitud, aquí donde dice estado de solicitud, aquí les preguntan José Luis, ¿estás en la presentación? estoy en pantalla completa. Hay una parte, está como empleos para la vida, resultados acumulados. No sé si estás mostrando una página web. Bueno, estaba en página web. Sí, permíteme un tico, soluciono el problema. Dale, nos está mostrando la página web. Ahora sí, entonces les estaba Y mostrando ahora sí. aquí el vínculo que les mostré, me llevó a esta página. Aquí está la información estadística que les estaba mostrando. Aquí donde dice estado de solicitud, le doy estado de solicitud y me lleva a una página donde dice, si ustedes se postularon, ustedes pueden saber cómo va dicha solicitud. ¿Listo? Entonces yo puedo consultar por el NID de la empresa, empleador, me va a preguntar el NID y el número de radicación. ¿Listo? Y si se postularon, pueden saber si fue aprobada, si fue rechazada por algún motivo o si está en trámite. Bueno, entonces este es el programa Empleos para la Vida. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre el programa Empleos para la Vida para pasar a otro programa? Sí, José, tenemos una pregunta en el chat de Gloria Isabel. Nos dice, ¿ese subsidio es un ingreso no constitutivo de renta para la compañía o se convierte en un ingreso grabado? Eso es un ingreso, obviamente como cualquier ingreso, va a estar grabado, pero sí, va a estar grabado. Más adelante les muestro cómo pueden descontar esos ingresos adicionales. Sí, pero es un ingreso adicional. Pero vuelvo y repito, si ustedes están pagando un salario mínimo de 1.430.000 y están recibiendo, por ejemplo, para una persona con discapacidad, hablemos de 500.000 pesos, y si la persona no ha trabajado en los últimos 4 meses, se sube en en 50.000 pesos más, en 450.000 pesos. Entonces, es prácticamente casi la mitad del salario mínimo. Bueno, el 40% de un salario mínimo. ¿Listo? ¿Alguna otra programa para pasar de programa? Más No, adelante por les voy a ahora mostrar no veo cómo, otro en el cómo chat. se pueden, cómo pueden aplicar a deducciones tributarias por salarios. Bueno, segundo programa que les voy a mostrar es un programa ya de la ciudad de Bogotá. Los que están aquí presentes, ¿hay alguno que viva o resida su empresa en Bogotá? Por el momento, Gloria dice que sí, no sé las otras personas. Cecilia Bueno, también dice que sí.
Sí, pues bandos. L- Raúl dice FUNSA. Listo. Entonces, este programa que les voy a mostrar aplica únicamente a empresas con domicilio Bogotá. Es un programa de la Secretaría de Desarrollo Económico que se llama Empleo Incluyente. Entonces, es algo muy similar al programa Empleos para la Vida. Aquí se entrega un subsidio también a las empresas, pero esto es un único subsidio. Este programa fue creado por la Resolución 10 del 2025 y promueve la contratación incluyente de diferentes grupos poblacionales. Aquí a la izquierda vemos, bueno, ¿qué incentivo tienen? Si ustedes contratan a un trabajador nuevo también, se le va a dar 800.000 pesos por el primer mes de ejecución del contrato laboral y 1.200.000 después de que el trabajador ha estado vinculado 4 meses más, es decir, cuando cumplan los 6 meses. Entonces, el aporte aquí por ustedes crear un empleo nuevo es de 2 millones de pesos. Si es el primer empleo para la persona, se le dan 500.000 pesos adicionales. Y si es mujer, 500.000 pesos. Entonces, se puede subir a 3 millones de pesos por cada trabajador. ¿Qué poblaciones deben de vincular ustedes para tener acceso a este subsidio de parte de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá? Personas mayores de 28 años en pobreza, tiene que ser en niveles A, B o C. eh, Población perteneciente a algún grupo étnico, población negra, afrocolombiana, raizal, población mayor de 50 años, personas con discapacidad, personas jóvenes entre 18 y 28 años. Lo mismo tiene que ser el grupo de SISBEN A, B o C, víctimas de violencia basada en género, eh, personas víctimas de conflicto armado, población migrante, personas transgénero, reincorporados, reintegrados o desmovilizados y población pospenada. Entonces, estas son las 11 poblaciones que tienen que vincular ustedes como población diversa para recibir este beneficio. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Su empresa tiene que radicar en Bogotá, contratar uno o más de cualquiera de esos trabajadores, realizar un contrato formal y tenerlo vinculado por lo menos los 6 meses. Al primer mes se le da 800, a los 4 meses se le da 1.200.000. ¿Listo? ¿Cómo pueden ustedes postularse? Entonces, aquí deben entrar ustedes a la página de la Secretaría de Desarrollo Económico, Empleo Incluyente, y ahí está el INDE de registro. ¿Listo? Entonces, este es otro programa donde en promedio se le entrega a ustedes 2 millones de pesos por vincular población priorizada. Funciona para Bogotá. Listo. Tercer programa para promover el empleo. Y José, ese es hay un una programa nuevo. pregunta del programa Sí. anterior. Dice, ¿las personas mayores pueden ser pensionadas? Es decir, me imagino que sí habría beneficio en caso de que la persona contratada sea mayor, pero reciba una pensión. Para este programa sí. Para este programa sí puede ser una persona mayor de 50 años pensionada o puede ser una persona con discapacidad pensionada por invalidez. Para este programa sí. Para más adelante un beneficio tributario que les voy a mostrar, no. Pero para este programa no hay inconveniente que ustedes vinculen a una persona pensionada ya con pensión, ya sea por vejez o invalidez. Para este programa. Gracias, José. No hay más preguntas de ese programa. Tercer programa. Y este es un programa que desarrollamos nosotros desde el Servicio Público de Empleo. El programa se llama Empleo sin Barreras, que está recién lanzadito, recién está fresco, como dice, como un pan caliente. Es un programa liderado por el Servicio Público de Empleo, cuyo objetivo es brindar servicios de acceso al mercado laboral, al mercado laboral formal y mitigación de barreras para la población víctima del conflicto armado y de otras poblaciones, y que tengan mayores barreras de empleabilidad. Este programa, su énfasis es víctima del conflicto armado, pero tiene la puerta abierta a otros grupos poblacionales. ¿Cómo opera este programa? Entonces, este programa, si ustedes se inscriben, bueno, primero tienen que vincular a una persona de estas poblaciones. Entonces, población víctima del conflicto armado, o puede ser víctima de desplazamiento o de otros hechos, o pueden vincular a jóvenes, a mujeres, población LGBTQI, grupos étnicos, migrantes, personas mayores que me estaban preguntando ahorita. Permítame cómo esto aquí.
personas mayores, personas con discapacidad, veteranos de la fuerza pública, personas con afectación en salud mental o personas en proceso de reincorporación. Una vez ustedes se inscriban a este programa, como empleadores van a recibir los servicios de registro, tienen que pasar por el servicio de registro de actualización de hoja de vida, deben de recibir el servicio de orientación ocupacional, deben de recibir el servicio de orientación a potenciales empleadores, se le hace un servicio de mitigación de barreras donde, dependiendo del trabajador y una vez identificada la barrera de empleabilidad que tiene esta persona no tiene la dotación, esta persona no tiene la libreta militar, esta persona eh, no terminó su bachillerato, esta persona le falta una certificación por competencias. Entonces, esa barrera identificada se la ayudamos a suplir a través del programa. Si hay una persona que no cumple determinado requisito legal o en algunos casos formal, con el programa se los ayudamos a mitigar dicha barrera. Y debe pasar también por el servicio de preselección y remisión de hojas de vida. Eh, este programa se desarrolló en el año 2024 y se beneficiaron 3.970 personas. Recibieron el servicio de mitigación de barreras. 3.970 personas. Para este año 2025, la meta es 3.661 personas atendidas, 2.929 personas atendidas con servicios de mitigación de barreras, como les estoy explicando, y la idea es lograr 1.281 personas colocadas. Este programa funciona a nivel nacional, pero en 19 departamentos y Bogotá. Ahí están los departamentos. Por ejemplo, la persona que me decía que vive en Funza, sí lo cobía porque Cundinamarca y Funza están, bueno, Funza está en Cundinamarca. Entonces, aplica para estos programas. Si ustedes se quieren postular a este programa, entren a nuestra página web, Servicio Público de Empleo, y ahí está la información para que apliquen a este programa. ¿Listo? Entonces, estos son los 3 programas de empleo que existen actualmente en nuestro país para promover el empleo de grupos poblacionales. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud para pasar a beneficios tributarios? No, no tenemos ninguna en el chat. Listo. Entonces, son 3 programas: empleos para la vida a nivel nacional, empleo incluyente en Bogotá y empleo sin barreras a nivel de 101 municipios. Bueno, entonces ahora vamos a ver beneficios tributarios que promueven la inclusión laboral de diferentes grupos poblacionales. ¿Qué beneficios existen en nuestro país? Estos 4 beneficios más de un quinto que está en la parte inferior. Entonces, hay un beneficio tributario por contratar personas con discapacidad, por contratar personas mayores, mujeres víctimas de la violencia y jóvenes. Son los 4 beneficios tributarios. Entonces, para el que me decía, si este ingreso lo tengo que, que registrar en la contabilidad, obviamente sí, pero luego en la declaración de renta yo puedo hacer la deducción en la renta. Entonces, estos son el cuadro consolidado de los beneficios. Vamos a mirarlos uno a uno. Pregunta: dentro de sus empresas, ¿ustedes tienen ya vinculados a alguna de esta población? ¿Tienen un trabajador con discapacidad, una persona mayor, una mujer víctima de violencia o un joven? Muchas empresas tienen vinculados trabajadores y desconocen estos beneficios y, digamos, entre comillas, están perdiendo esta oportunidad. Vamos a mirar uno a uno cómo se aplica estos beneficios, pero antes de ello, quiero comentarles un beneficio tributario para aquellas empresas que fueron creadas y constituidas en los municipios llamados SOMAC, zonas de más alto afectadas por el conflicto armado SOMAC. Entonces, aquí lo mismo, hay una disminución de la renta para empresas constituidas en estos 344 municipios, donde para el año 2025 a 2027 la tarifa será de la mitad de la tarifa general de renta en este caso. ¿Listo? Entonces, si ustedes están ubicadas en algunos de los municipios, pueden aplicar a este beneficio tributario. Bueno, vamos a mirar cómo se aplican los beneficios. Entonces, son 4, vamos a mirar cómo se aplica. Entonces, primero, personas con discapacidad. Entonces, eso está estipulado en la Ley 361 de 1997 en su artículo 31 y dice que los empleadores que ocupen trabajadores con limitación no inferior al 25% comprobada
tienen derecho a deducir de la renta, de la declaración de renta, el 200% de lo pagado en salarios y prestaciones sociales durante el año que esté laborando el trabajador. ¿Cuáles son los requisitos? Entonces, tiene que usted tener vinculado a un trabajador con discapacidad certificada, comprobada, y dicho trabajador debe contar con el certificado de discapacidad expedido por una IPS autorizada por el Ministerio de Salud a nivel nacional. Este beneficio es por tiempo, todo el tiempo que ustedes tengan vinculados al trabajador, por todo el tiempo que ustedes tengan vinculado al trabajador. Si lo duran, yo conozco empresas que llevan 15, 17 años con un trabajador con discapacidad, año a año aplican a este beneficio tributario. No, fijo. Perdón, un digo. Listo. Entonces, este beneficio lo pueden aplicar durante todo el tiempo que tengan el trabajador con discapacidad. Aquí está eh, un modelo, un certificado de discapacidad que debe tener el trabajador. Para yo aplicar a cualquier beneficio, siempre tengo que tener los soportes respectivos. Entonces, aquí hay un certificado de discapacidad donde dice que esta persona tiene una discapacidad o física, o visual, auditiva, o intelectual, o psicosocial, o socioceguera, porque hay personas con una discapacidad leve, persona que le falta un pie, le falta dos dedos, le falta una mano, una persona sorda, una persona con baja visual, una persona ciega, eh, en fin, todas las discapacidades. ¿Listo? Y hay un concepto de la DIAN donde dice claramente que ese certificado de discapacidad es válido para efectos de aplicar al beneficio tributario. Eso lo dice el concepto 384 del 2024 de la DIAN. Listo. Entonces, si quieren aplicar este beneficio, deben de tener un trabajo con discapacidad y con el certificado de discapacidad. Es el único requisito. Listo. Vámonos para segundo grupo poblacional, personas mayores. ¿Quién de aquí me puede escribir en el chat qué se entiende en Colombia? ¿A partir de qué edad se entiende que es una persona mayor en Colombia? ¿A partir de qué edad es una persona mayor en Colombia? Aquí en el 70 chat nos años. dicen mayor de 60 años a partir de 70 años. Otros nos dicen 50 años. Entonces, en Colombia, legalmente una persona mayor es a partir de 60 años. 60, 60 años. Pero para efectos de esta ley hay una modificación, un cambio pequeño que ya se los comento. Entonces, ¿dónde está estipulado este beneficio tributario? Ley 2040 del 2020, artículo 2, y está reglamentado con una resolución del Ministerio del Trabajo, la resolución 5129 del 2023. Listo. El beneficio aquí es del 120%. Capacidad era 200%. Aquí es 120%. Vuelvo y repito, de lo que se le pagó en salarios y prestaciones sociales. Para que me entiendan rápidamente, aquí en discapacidad, si yo le pagué a un trabajador el salario mínimo, hablamos rápidamente 1.400.000, por todo eso me da 28 millones de pesos. Me dice que puedo decir el doble, lo doblo, 56 millones de pesos al año. Hago un pequeño ajuste que no quiero comentarles en este momento. Y de esos 56 millones yo puedo deducir alrededor de unos 20 millones de pesos en la renta. Listo. Entonces, aquí es del 200% y aquí es del 120% para personas mayores. ¿Y cuáles son los requisitos? Entonces, eh, los empleadores que contraten, deben de contratar a personas, aquí no deben ser beneficiarios de pensión. Si ya la persona está pensionada, no pueden usufructarse de este beneficio tributario. Entonces son personas no beneficiarias de pensión de vejez familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido la edad de pensión establecida en el régimen y tienen el derecho a reducir el 120% de lo que está en la renta. Y en Colombia, para una mujer a qué edad se pensiona en Colombia, 57 años. Entonces, si ustedes vinculan a una mujer con 57 años o más, 58, 59, pueden aplicar este beneficio. Si ustedes contratan a un hombre igual o mayor a 62 años, pueden aplicar este beneficio. Entonces, aquí es el cambio, sí, en el momento ya de aplicar al beneficio tributario. 57 o más mujeres, 62 y 62 o más hombres. Listo. Para poder aplicar este beneficio,
Ustedes deben de haber tenido vinculado a este trabajador, a esta persona mayor durante un año. ¿Listo? Y debe ser el 2.5% de la plata para empleadores que contraten hasta 100 trabajadores. Si la empresa tiene 100 trabajadores, deben contratar 2.5, se aproxima a la siguiente unidad, 3. Si la empresa tiene 100 trabajadores, debe contratar 3 personas mayores. Si la empresa, voy a dar un ejemplo, 40, el 2.5 de 40 es 0.8, se aproxima a la unidad 1, con que contraten ya a una persona mayor, pueden aplicar a este beneficio tributario. ¿Listo? Entonces, estos son, digamos que los requisitos. Ahora, para yo aplicar este beneficio tributario, sí tengo que hacer un trámite preliminar ante el Ministerio del Trabajo y tengo que solicitar una certificación. Y es un documento, es un trámite muy sencillo, lo puedo hacer virtualmente a través de la página web del Ministerio del Trabajo. Para yo aplicar el beneficio, tengo que sacar ese certificado y adjunto los siguientes documentos. Una declaración juramentada por parte del trabajador, donde afirme que no es beneficiario de pensión. Copia del documento de identidad, que lo tiene cualquier trabajador. Certificación dirigida al Ministerio del Trabajo, eh, donde certifique los porcentajes que le estaba mencionando, porcentajes con respecto a la planta de personal. Copia de la planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y copia del contrato laboral. Estos 5 documentos son los que se deben de aunar y remitir al Ministerio del Trabajo para que entregue la certificación para poder aplicar este beneficio tributario. Ahí está la página del Ministerio del Trabajo. Ustedes pueden entrar a peticiones que reclamen sugerencias y denuncias y hacer la solicitud. Ahora, si ustedes tienen personas mayores vinculadas en su empresa, también pueden hacerse allegadores o pueden recibir un reconocimiento de parte del ministerio que se llama Sello Amigable Adulto Mayor. Listo. En la presentación les dejo el video para que miren ese video de qué es el Sello Amigable Adulto Mayor una vez ustedes tengan vinculados personas mayores. Listo. Entonces, este es el beneficio tributario para promover el empleo de personas mayores, 57 mujeres, 62 años hombres. Tercer beneficio tributario, mujeres víctimas de la violencia. Entonces, aquí es similar. Pueden ustedes deducir de la renta lo que le paguen en salarios y prestaciones sociales y del 200%, 200%, es el mismo que discapacidad. Solo que este tiene una restricción que lo pueden aplicar durante 3 años. 3 años. Discapacidad durante todo el tiempo que estén vinculados. Este es durante 3 años. Eso está estipulado en la ley 2757 del 2008 y el decreto 2733 del 2012. ¿Cuáles son los requisitos que deben de tener la empresa para poder aplicar a este beneficio tributario? Tener contrato de trabajo con una o varias mujeres víctimas de violencia comprobada, copia de la constancia de violencia comprobada, de que, bueno, se me olvidó comentar, aquí cuando hablamos de víctimas de la violencia, estamos hablando de violencia intrafamiliar, no la confundamos con violencia del conflicto armado, que es violencia intrafamiliar. ¿Listo? B, entonces copia la constancia de violencia comprobada, sentencia condenatoria de ejecutoria por violencia intrafamiliar, por acoso sexual, por violencia sexual, por lesiones personales o medida de protección por autoridad competente, sea la fiscalía, sea la policía u otra autoridad. ¿Listo? El tercero es el comprobante de pagos efectuados por concepto de salario y prestaciones, la planilla pila, la certificación expedida por la planilla pila y estar a salvo en aportes para fiscales. Estos son los requisitos para postularse si ustedes tienen vinculada a una mujer y que haya sido víctima de violencia intrafamiliar. Y el último beneficio aplica para jóvenes. Sabemos que jóvenes va entre 18 y 28 años, en 18 y 28 años, y pueden deducir de la renta el 120%. 120%. Pero aquí hay una restricción que debe ser el primer empleo para el joven. Si el joven ya cotizó a pensión, a salud, en otra oportunidad, no puede aplicar este beneficio tributario. Entonces tiene que ser el primer empleo de este joven. Y este beneficio aplica por un año. Eso está estipulado en la Ley 2010 del 2019, artículo 88, y Decreto 392 del 2021. Requisitos para las empresas. Entonces, obviamente, ser contribuyente obligado a presentar declaración de renta, realizar los pagos de salarios a empleados menores de 28 años contratados después del año 2019, tratarse de nuevos empleos,
ser el primer empleo, como les estaba comentando, y obtener una certificación de parte del Ministerio del Trabajo. Entonces, hay que tener estos 5 documentos y el más complicado es el último, la certificación del Ministerio del Trabajo, pero también se puede hacer virtualmente. Entonces, para solicitar esa certificación al Ministerio del Trabajo, se allegan estos documentos. Copia de la cédula, copia de la historia laboral, el certificado laboral de los jóvenes y el RUT. Se envía al Ministerio del Trabajo para que le entregue la certificación. ¿Listo? Eso está en la resolución 846 de 2021 del Ministerio del Trabajo. Entonces, ahora con la virtualidad y con todo en línea online, el trámite se hace fácilmente virtualmente. ¿Listo? Y bueno, esos son los beneficios tributarios. Sin embargo, a nivel de algunos municipios, ya no estoy hablando de nación, los beneficios tributarios que estamos tratando eran de nación, de Colombia en su generalidad. Hay algunos municipios que han generado deducciones tributarias por vincular, en este caso, personas con discapacidad. Entonces, y hacen un descuento en el impuesto de industria y comercio. Entonces, en el departamento de Antioquia, los municipios de Medellín, Envigado, La Ceja y Guarne, y en Cundinamarca, Tenjo y Mosquera tienen un beneficio tributario, sus municipios, en el impuesto de industria y comercio. Listo. Desconozco si aquí, por ejemplo, Fonsa o otro municipio tenga un beneficio, pero aquí les doy algunos ejemplos. Y esos son los beneficios tributarios. Vamos a pasar ahora a los beneficios, a otros beneficios económicos. ¿Alguna pregunta sobre los beneficios tributarios que están compilados y resumidos en este cuadro? Tengo una pregunta, José Luis. ¿Es primer empleo después de la práctica profesional? ¿Sí? Porque como ahora la práctica profesional la certifican como experiencia laboral. Sí, bueno, ahí sí tengo duda, tengo que hacer esta porque ya el contrato laboral de aprendizaje y los contratos de prácticas son contratos laborales. eh, bueno, tengo que hacer la consulta, tengo que hacer la consulta si se considera que ese ya fue su primer empleo. Ahí tengo la duda todavía porque a partir de la reforma laboral cambiaron. Antes de la Dale, reforma laboral no eran contratos de trabajo. dale, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Listo? Entonces, aquí están los 4 beneficios tributarios poblacionales. Bueno, y ahora entonces nos vamos a ver beneficios económicos que tienen las empresas por hacer procesos inclusivos. Entonces, primero, este beneficio aplica para empresas que se presenten periódicamente o regularmente a licitaciones públicas. ¿Alguno aquí de los presentes se ha presentado a una licitación ante la alcaldía, la gobernación, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, cualquier otra entidad pública? Escriben en el chat si alguna vez ha participado en alguna licitación. Por acá nos dicen que no. No licitamos, no, no, señor. Listo. Bueno, entonces, obviamente uno de los principales clientes de cualquier empresa de Colombia es el gobierno, ya sea gobierno nacional, ministerios, departamentos administrativos o los entes territoriales, las alcaldías, las gobernaciones, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Movilidad. Listo. Entonces, en el caso que ustedes se presentan en una licitación pública, en este caso, por tener trabajadores con discapacidad, se les da un puntaje adicional del 1%. 1%. Y en el caso de haber un empate, si tienen el 10% de sus empleados con discapacidad, ganan ustedes la licitación. ¿Cómo aplica este beneficio económico? Entonces tiene los siguientes requisitos. Si su empresa se va a presentar a una licitación pública, llámese la alcaldía de Funza, la alcaldía de Funza va a contratar el servicio de vigilancia, o va a contratar el servicio de transporte, o va a hacer una compra de computadores, o bueno, cualquier otro servicio bien que se debe contratar. Si ustedes tienen vinculados trabajadores con discapacidad, le dan el 1% adicional en el puntaje de la licitación, pero tiene el siguiente requisito. Si la empresa tiene entre 1 y 30 trabajadores, debe tener mínimo un trabajador con discapacidad. Si la empresa tiene entre 31 y 100 trabajadores, 2 trabajadores con discapacidad.
Si la empresa tiene entre 151 y 200 trabajadores, 4 trabajadores con discapacidad. Y para empresas de más de 205 trabajadores con discapacidad. ¿Listo? Ese es el requisito. Y el siguiente requisito, entonces tiene que tener un requisito del número de trabajadores dependiendo del tamaño de la planta de la empresa. Aquí está el número de empresas que se han postulado año a año para obtener este beneficio. Año 2022, 6.317 empresas. Año 2023, 6.832. Entonces vemos que siempre es un número elevado de empresas que aplican a este beneficio para participar en licitaciones. Nosotros sabemos que las licitaciones generalmente van de 1 a 1.000 y el 1% es 10 puntos. 10 puntos son importantes para uno ganarse una licitación. Y antes de presentarse a la licitación, hay que obtener un certificado de parte del Ministerio del Trabajo con estos 6 documentos. Eso lo dice el decreto 392 del 2018. Entonces, una carta de solicitud, el certificado de asistencia y representación legal, el certificado de discapacidad de los trabajadores, los contratos de trabajo, la última pago total de los trabajadores, una fotocopia y la planilla pila. Estos son los documentos, vuelvo y digo, se hacen virtualmente para que el Ministerio del Trabajo les entregue una certificación y puedan ustedes postularse a la licitación para tener esa ventaja adicional de 10 puntos o de un 1%. ¿Listo? Entonces, primer beneficio, el A para personas con discapacidad en licitaciones públicas. Otro beneficio que hay son para empresas obligadas a contratar aprendices. Y nosotros sabemos que un aprendiz eh, en su etapa lectiva dura, hablemos de 6 meses, en su etapa productiva otros 6 meses. Durante la etapa productiva se le debe estar pagando el salario mínimo, y en este momento ya con la reforma laboral es un contrato laboral, que ahí sí, por eso hago la pregunta, porque ahí sí me corchaste, pues obviamente con la expresión de la nueva reforma laboral, pero aquí en el caso para los aprendices, si ustedes contratan aprendices con discapacidad SENA, un aprendiz con discapacidad vale por 2. Si ustedes tienen que contratar 4 aprendices y si contratan 2 aprendices con discapacidad, cumplen la cuota. Si ustedes tienen que vincular 6 aprendices y contratan 3 aprendices con discapacidad, cumplen la cuota. Entonces aquí es importante, al momento de ya en la etapa productiva, se van a ahorrar el pago de un salario mínimo mensualmente durante el tiempo que tengamos el aprendiz. ¿Listo? Ese es un beneficio económico. Vamos a irnos a otro beneficio económico para otro tipo de población, y son los veteranos de la fuerza pública. ¿Quiénes son los veteranos de la fuerza pública? ¿Alguien sabe, conoce algún veterano de la fuerza pública? ¿Alguien conoce aquí un veterano de la fuerza pública? Dicen que Bueno, no. entonces, listo. Veteranos de la fuerza pública son aquellas personas que prestaron el servicio a la patria, ya sea en la policía, en el ejército, en la Fuerza Aérea o cualquier otra Fuerza Armada de Colombia, la Marina. Nosotros sabemos que para ellos, con 20 años de servicio, ya pueden pasar a su asignación de retiro. Entonces uno conoce perfectamente a un veterano de la fuerza pública con 42, 45 años, que son jóvenes, o veteranos de 50, 55 años también, que quieren entrar al mercado laboral. Entonces ellos son los veteranos de la fuerza pública, y por el servicio de la patria, pues, también tenemos que darle una preferencia al momento de vincularlos laboralmente. ¿Qué ventaja tienen ustedes como empleadores por vincular a un veterano de la fuerza pública? Eso está estipulado en la Ley 1979 del 2019 y en la Resolución 1881 del Ministerio de 2021 del Ministerio del Trabajo. Entonces, si ustedes contratan a un veterano de la fuerza pública que sea entre 18 y 40 años eh, y en un nuevo empleo, no van a estar pagando el aporte a caja de compensación familiar durante 2 años. ¿Listo? No se paga el aporte a caja de compensación familiar. Ese es el beneficio. ¿Listo? Entonces, el aporte a caja de compensación con el salario mínimo, hablemos de 54.000 pesos. Por un año, hablemos de unos 650.000 pesos. Entonces, es el beneficio que están teniendo, el ahorro que están teniendo ustedes por haber contratado a un veterano de la fuerza pública. La disminución o no el pago de caja de compensación familiar durante 2 años.
¿Listo? ¿Entendido que es un veterano y cuál es el beneficio económico? Nosotros conocemos muchos miembros de la policía que cumplieron 20 años y se retiran. O del ejército fueron soldados y tuvieron los 20 años de servicio y se retiraron, tienen 43, 45, 49 años. Son jóvenes, entre comillas. Y el último beneficio poblacional es población, personas pospenadas. Entonces, pospenados, como su nombre viene, o posegresadas, como se está hablando ahorita, pospenadas o posegresadas, son aquellas personas que por un momento de la vida cometieron alguna equivocación y estuvieron en un establecimiento carcelario o en casa por cárcel, fueron condenados. ¿Listo? Entonces, una vez esas personas cumplan, hayan hecho el pago de dicha sentencia, de dicha condena, obviamente tienen que salir al mercado laboral y tener una segunda oportunidad. En Colombia hay aproximadamente 168.945 personas privadas de la libertad y al año están saliendo 30.000 personas de las cárceles. Son personas que obviamente tienen que salir a buscar un ingreso económico y una estabilidad económica. Entonces, ¿en qué consiste este beneficio? Es muy similar a veteranos. Se les va a reducir el pago de el aporte a caja de compensación familiar. Eso lo dice la ley 2208 del 2022. ¿Cómo aplica? Entonces, para ustedes aplicar a este beneficio, si el 1% de la nómina es población postpenada, van a hacer solamente el pago del 80% del aporte a caja de compensación familiar durante el primer año y del 90% en el segundo año. Si ustedes tienen el 10% de la nómina por población postpenada, van a pagar el 40% del aporte a caja de compensación familiar en el primer año y el 70% en el segundo año. Esto aplica para empresas mayores de 100 empleados. ¿Listo? Aplica únicamente para empresas mayores no aplica para microempresas, aplica para empresas mayores de 100 empleados. Entonces, es una reducción en el pago del aporte a caja de compensación familiar durante los 2 primeros años. ¿Listo? Si la nómina es del 15%, va a pagar solamente el 20% del aporte a caja de compensación familiar durante el primer año y del 60% en el segundo año. Entonces, ese es el beneficio económico que promueve la vinculación de población pospenada o posegresada. ¿Listo? Esos son entonces los beneficios económicos, tributarios y los programas que existen en el país para promover el empleo diverso. Invitación, tengan ustedes planta de personal diversa. Es decir, que si ustedes tienen una planta de 50 trabajadores, hayan hombres, hayan mujeres, haya población afro, haya personas mayores, haya personas con discapacidad, tengan población víctima del conflicto armado, tengan población veterana de la fuerza pública, es decir, su planta de trabajo sea diversa. Ya les mostré que diferentes estudios dicen que entre más diversa se incrementa la imaginación y la productividad de las empresas. ¿Listo? Estos son los beneficios que quería comentarles. Estoy atento si hay alguna pregunta o inquietud. Muchas gracias. José Luis, muchísimas gracias. Cecilia, sí, tienes la mano levantada. Para el caso de Ley 361 son aprendices SENA. Sí, para el caso de personas con discapacidad, tiene que ser aprendices SENA con discapacidad. Mira, una pregunta. Bueno, esto para el beneficio, pero digamos en la generalidad, en el tema de aprendices, esos pasantes también se pueden considerar aprendices o eso es exclusivo del SENA. Eso es exclusivo del SENA. Sí, ahí sí netamente aprendices SENA. Los que están haciendo pasantías, no. Son aprendices SENA. Pero, o sea, bueno, hice la pregunta por lo siguiente, si yo, un aprendiz SENA con la nueva reforma, pues hay que hacer un contrato laboral y obviamente tiene unos pagos, etcétera. Pero eso aplica también para los pasantes de la universidad. Antes, ellos solamente se recibían para que puedan tener una certificación laboral, pero no había un pago. Ahorita se están igualando al SENA, o sea, ¿eso no sería posible? Sí, lo que pasa es que cualquier universidad tiene obviamente el servicio de pasantías con las empresas.
Sí. Anteriormente, como tú comentabas, era gratuito, pero con la reforma laboral, como ahora va a ser un contrato laboral, obviamente debe tener una remuneración, eh, pero toca revisar bien la reforma laboral como quedó aprobada y a partir de qué mes es que se empiezan a pagar como salarios como tal. Si ahí desconozco en ese momento, sí me corchan un poco, pero hay que revisar bien la ley 2466 del 2025 de la reforma Bueno, laboral como quedó estipulado. Pero bueno, aquí para el pero caso eso, de aprendices, si son aprendices con discapacidad, SENA. ok. Bueno, mi pregunta era si también se podían considerar aprendices los estudiantes de las universidades que tuvieran alguna discapacidad, pero pues sí No, queda la no, duda. no, ellos sí no, ahí, en ese caso no son aprendices SENA. Bueno, señor, muchas gracias. Doctor, la aplicabilidad desde cuándo se empieza a aplicar la reforma laboral a esos aprendices, ¿dónde se puede buscar? ¿Cómo se puede consultar? Eh, si estás al frente de un computador, simplemente buscas en Google Ley 2466 del 2025, Ley de Reforma Laboral. Ley 2466, Reforma Laboral. Pero yo había entendido que tocaba esperar un decreto reglamentario No, para, lo que pasa es que hay algunos artículos que comenzaron ya de una vez a ejecutarse. Los artículos entraron en vigencia. Depende del artículo. Hay mire, otros artículos que tienen que esperar la reglamentación, pero hay algunos que sí arrancaron prácticamente de una. perdone que le insista, yo tengo unos aprendices SENA. Lo que yo le dije a las personas de recursos humanos, yo soy contadora asesora, es que por favor los contratos de aprendizaje como venían con el SENA, se terminan como venían con el SENA. Y a partir de nuevo contrato o vinculación nueva se aplica la reforma. ¿Eso tiene Así sentido? es. Sí, Así así es, es. ¿verdad? Ahora, sí, ahora los contratos que pasan a ser contratos laborales. Pero Permítame, voy a los, compartir pantalla. los nuevos o las renovaciones, doctor, ¿cierto? Porque los que ya vienen terminan como vienen. Mira, aquí tengo la reforma laboral Gracias, y el doctor. artículo 21. Ahí, el artículo 21. Ese contrato de aprendizaje. Modifíquese el artículo 81 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así. ¿Listo? Entonces, el contrato de aprendizaje es un contrato laboral especial y de término fijo entonces, primero ya es un contrato laboral Sí, y se pero rige por el código. para los nuevos, yo Sí. no tengo que volver los que tengo laborales. Y yo, pues, bueno, ahí sí me corta el nuevo concepto. Mm, ¿Listo? porque además la ley no es retroactiva, o sea, yo creo que eso es para nuevos. ¿Listo? Aquí está el pago, ¿sí ves? Que debe ser mínimo un salario mínimo. Entonces, revisas la reforma laboral, artículo 21. Ok, ok. ¿Listo? Ley 2466 de 2025, artículo 21. Bueno, doctor, sí, pues de todas maneras yo solamente estoy aplicando para contratación nueva, las personas que van a entrar nuevas y lo que yo ya tengo vinculado con contrato ya queda así, no lo estoy haciendo retroactivo, ni hago cambios ni nada de eso. Ajá, listo, perfecto. Ok, Pero para la gracias. persona que está preguntando, debes contactarte con el SENA porque ellos hicieron una convocatoria en donde estaban explicando ese espacio de las personas que ya Ah, tenían y, contrato y vigente. precisamente el SENA sacó esa circular, Gracias. ya que mire, el SENA sacó esa circular, ¿estás viendo mi pantalla? Sí, doctor. ¿Dónde consigo esa circular, doctor? Búscala en Google, circular externa 083 del 2025. Ya tomé nota, doctor. Muchas gracias. Y ¿Listo? gracias a Se- Isabel que me contestó, muy amable. Sí, SENA y Ministerio del Trabajo sacaron esa circular externa 083 del 2025. Es reciente. Muchas gracias, doctor. Muy amable. La voy a revisar. Listo, perfecto. Bueno, ¿alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Por el momento, no. Bueno, entonces esta presentación se les ha de llegar la Universidad Pobre de Lozano. Hubo formulario de registro, desconozco.
Sí, si hubo formulario de registro, yo se los enviamos. Ahí ya les puse el correo Listo. para que lo Entonces, puedan enviar. la presentación se les hace llegar a sus correos. Así es, perfecto. Muchísimas gracias por asistir y bueno, hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Feliz noche y descansen. Bueno, muchas gracias a todos y hasta luego. Hasta luego.